20 minutos para las 4 de la tarde y llegó la eco intensa. Llegó Nati Macei con su columna climática a cuestas. Cuando todos estamos muy ansiosos por estas elecciones, hablarnos de otras ansiedades, como diría Luismi. Bienvenida, buenas tardes. ¿Qué Nati. tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Hoy vengo a continuar un poco lo que hablamos hace 15 días en realidad, así que vamos a arrancar retomando algo de aquella vez que estuvimos hablando sobre las olas de calor en todo el mundo. Sí, siguieron. Están empeorando. Siguen y siguen y siguen. Y en aquella oportunidad decíamos, ¿es culpa del cambio climático o no? Y dejamos ahí como un signo de pregunta porque todavía la ciencia no se había expedido, pero acá decíamos, sí, esto claramente es consecuencia del cambio climático. Resulta que salgo de la radio y al rato sale un informe del Servicio Meteorológico Nacional que en realidad recoge un estudio que se hizo, que es un informe rápido de... se me fue el nombre ahora. Bueno, un informe rápido que explica que efectivamente estas olas de calor se deben al cambio climático porque no podrían ser posibles en un contexto sin cambio climático. Entonces ahí es como que, bueno, listo, aclaramos un poco esa situación de la otra vez. El cambio climático existe, es real y aparte genera todas estas consecuencias de las que venimos hablando tanto. Y ahí, en ese marco, empezaron a pasar algunas otras cosas. Por ejemplo, la Organización Meteorológica Mundial y el Servicio Copernicus de la Comisión Europea confirmaron que julio del 2023 fue el mes más caluroso jamás registrado y revelaron que durante julio se experimentaron un montón de récords en distintos ámbitos. Por ejemplo, los 3 días más calientes, las temperaturas oceánicas más altas para esta época del año, entre otras cosas. Y en ese marco, o sea, yo lo cuento así para que vayamos viendo cómo se va sumando una cosa tras de la otra, ¿no? Sí, El calor, los récords, y de repente sale Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas, y dice que se terminó la era del calentamiento global. ¿Cómo es eso? Claro, uno diría, buenísimo, ya está, terminó. Empezó la de la ebullición global. Gracias. Fue tremendo cuando leí esa declaración, por eso lo pusimos acá en el noticiero, porque fue como, che, lo está diciendo el capo de la ONU, ¿no? El de cambio climático, el de la parte de ecología, no lo está diciendo la Organización Mundial de la Salud, lo está diciendo el número 1 de la ONU. Y está diciendo algo que es muy tajante. Estamos empezando a hervir. Claro, nos hace acordar a la ranita, a la fábula esa de la rana que se va hirviendo hasta que es demasiado tarde. Bueno, eso estaba pasando mientras encima acá en Argentina, que es invierno, estábamos en remera. O sea, los últimos 15 días, pocos días hizo frío. Así que todas esas noticias, más estar en remera en agosto, despertó algunas conciencias. Digamos, algunas personas que no estaban muy metidas en tema dijeron, che, esto no está bueno. Algunas personas disfrutaron del verano y no se cuestionaron absolutamente nada. Sí. Puede pasar. Puede pasar, sí. Así es, sí, así funciona. Y otras, sobre todo las que venimos muy metidas en este tema, se nos disparó la ecoansiedad, que es esto que de vez en cuando sucede. ¿Habían escuchado ya hablar de ecoansiedad? La verdad, hace muy poquito y porque lo iba a hablar con vos. Así que me viene bien que se lo hables a la gente porque quizás haya otros ecoansiosos y ecoansiosas. Y está muy bueno saber que esto existe. Miren, la definición de ecoansiedad, según la Asociación Americana de Psicología de Estados Unidos, es que la ecoansiedad es un miedo crónico al destino trágico del ambiente. Una respuesta emocional a una amenaza real y presente muy similar a una crisis existencial. Cuando escuché por primera vez la palabra ecoansiedad fue en un congreso de sustentabilidad en el 2019. Ecointensa acababa de arrancar y yo sentía muchas de estas cosas, o sea, mucha ansiedad, mucha angustia. Fui al congreso y de repente alguien de Fundación Avina, si no me equivoco, habla de la ecoansiedad y me acuerdo del alivio que sentí de decir, esto que me pasa tiene un nombre. O sea, eso fue lo primero y por lo que me parece clave hablar de ecoansiedad. Y lo segundo fue darme cuenta de que si tenía un nombre quería decir que había otras personas que estaban atravesando y viviendo lo mismo. Claro. Y en esta línea hay un montón, o sea, en los últimos años se empezó a profundizar bastante sobre este concepto. La primera vez que escribí sobre ecoansiedad fue hace 2 años y había muy pocas cosas. Y ahora si uno busca ecoansiedad, ya hay muchos más informes, encuestas, datos en general. Encontré una encuesta que realizó la Universidad de Bath y la organización Avaaz en el 2021 a más de 10.000 jóvenes de 10 países entre 16 y 25 años. Y ellos dicen que, o sea, de los resultados de la encuesta,
se expone que el 60% de los encuestados afirman sentirse preocupados o preocupadas por la situación actual del planeta y más del 45% ve su vida diaria afectada por el temor o la incertidumbre en relación al futuro sobre la Tierra. Claro, lo que pasa es que uno escucha esto y tiende a pensar que quizás sea un problema de gente con todos los demás problemas resueltos, ¿no? Una cosa es que pase por al lado de tu casa un río contaminado o un vertedero de una fábrica que contamina al lado porque vos vivís en un barrio pobre y no te podés mudar de ahí. Y eso es una preocupación que tiene que ver con el ambiente. Y otra es que desde la comodidad de tu calefacción o de tu aire acondicionado adentro de tu auto, digas, che, qué cagada, el mundo se va a terminar dentro de 30 años. Son tipos de ansiedades distintas, ¿no? Está muy bueno lo que decís. De hecho, en esa semana que estaba todo tan en ebullición, una colega que es Daphna Nudelman de La Loca del Tupper publicó en Twitter algunos mensajes que recibió, parecidos a los que recibo yo, recibe Blonda Verde, de gente que no nos conoce pero nos sigue en redes y encuentra en nuestros espacios un lugar de contención o de empatía, por decir de alguna manera, y diciéndonos, che, estoy muy preocupada, estoy muy angustiada, siento que no hay esperanza, etcétera, etcétera. Compartió estos mensajes y un montón de haters salieron a decirle estas cosas. Agarrá la pala, búscate un problema en serio, etcétera, etcétera. Tanto que se hizo tendencia en Twitter el hashtag ecoansiedad. Ah, ¿por eso fue? Por eso fue, por los haters, no por nosotras que tratamos de imponer esto hace años. Ahora, ¿cuál es el punto? Coincido plenamente en lo que acabas de decir. Si bien puede ser que es una preocupación a la que podemos acceder con más facilidad quienes tenemos más problemas resueltos, cuando no es que tenemos el río contaminado al costado, eso no implica que sea una problemática solamente de la élite, de los ricos, de las clases acomodadas, porque como dijimos 1000 veces, los efectos y las consecuencias del cambio climático afectan principalmente a las poblaciones más vulnerables. Que sean otros sectores, a veces los que se ve que se comprometen o que están preocupados, es una cosa. Y por otro lado, en realidad eso no es cierto, porque como decimos también un montón de veces, quienes más le ponen el cuerpo a esta lucha son los pueblos originarios, claro. Son comunidades que están súper aisladas y súper vulneradas, así que es una lectura también muy porteñocentrista, esa crítica que viene muy de Twitter, ¿no? Mirá, yo sin saber de la palabra, entrevisté acá a un pescador de río que el año pasado, no, el anterior, en 2021, nos contaba que se está quedando sin río, que su abuelo y su papá trabajaban de pescadores artesanales, que el pescador artesanal no usa esas redes del transatlántico ni nada, va por el río y va buscando pique. Y ese debe sentir una ecoansiedad bárbara, porque va a su sustento, ¿no? Claro, y te pone en jaque respecto de las decisiones que podés tomar a futuro. O sea, esa persona ve su trabajo actual en riesgo y se pregunta, ¿y mañana qué voy a hacer? Exacto. Y eso repercute en un montón de otras decisiones que tomamos en la vida cotidiana. Y uno de los temas que empieza a salir en estas comunidades digitales que armamos tiene que ver con la maternidad y con la decisión de traer o no traer más vida al mundo. Y que aunque parezca extremo tal vez, realmente es algo que nos empieza a interpelar. Yo lo fui sondeando bastante en Ecointensa y hay mucha preocupación al respecto y encontré un estudio también que salió en un portal mexicano que se llama Nexos, que se publicó en el 2022, que entrevistaron a 100 mujeres que se identifican como comprometidas con el tema ambiental y el 78% decía que el cambio climático es uno de los principales factores que tienen en cuenta a la hora de decidir no tener hijos. Wow. Y en esta línea hay un movimiento en Canadá que se llama No Future, No Children, o sea, sin futuro no hay chicos, que son mujeres que desde el 2019 se comprometieron a no tener hijos hasta que el gobierno tome acciones y medidas reales en contra del cambio climático. Ah, mirá vos. Y ahí me pareció interesante hacer un doble clic. ¿Por qué? Porque la ecoansiedad no tiene solamente que ver con estos informes que dicen que el mundo se viene a pique y el cataclismo, sino también que vemos que nuestros líderes mundiales no toman acción al respecto. Entonces, en esa inacción es que uno dice, ¿cómo voy a traer una vida al mundo? Por un lado, porque cada vida contamina un montón y porque requiere un montón de recursos de la naturaleza, pero por otro lado es porque uno dice, ¿a qué mundo? Si nos dicen que se termina en 10 años, ¿cómo voy a traer otra vida? Ya nos hablaste de los pañales y cómo se amontonan en los basurales, pero es cierto, aunque le pongas pañal de tela, igual le espera el mismo barbijo que al otro, ¿no? Obviamente esto sin entrar en... Hay una corriente que se llama ecofascismo, que dice que tenemos que ser menos, o sea, no voy para eso, ya me atajo antes de que me ya nos tilden. Estamos deprimiendo todos Sí, los mal. que tenemos hijos y hijas, ya lo hablamos en esta mesa además. Total. No va por ese lado, pero sí que es una problemática y algo que tenemos muchas veces en cuenta a la hora de decidir esto. ¿Por qué? Porque además nos damos cuenta de que si bien en la agenda internacional y nacional se hacen reuniones, cumbres, se firman tratados
tratados, etcétera, en los hechos las emisiones de gases de efecto invernadero siguen subiendo y se sigue mostrando el extractivismo como una forma de desarrollo. Y ya hablaremos más en profundidad de eso, pues estoy leyendo un libro que se llama Ecofeminismo, que tiene un montón de info para traer alguna columna. Lo que sí me gustaría, antes de cerrar, es ver qué podemos hacer frente a esta ecoansiedad. En primer lugar, recontra recomiendo que si hay alguien que siente que lo paraliza, alguien que está escuchando del otro lado, vaya a terapia. Yo esto lo recontra hablo con mi psicóloga. Hay que hacerlo porque es algo que nos angustia y que muchas veces nos determinan las decisiones que tomamos. Sí, pero ahí sí. Dejamos hacer un subtitulito ahí. En terapia muchas veces lo que se busca es navegar la propia frustración ante la deriva del mundo. No es que vas a arreglar el mundo, pero por lo menos vas a arreglar el cachito que te toca a vos, ¿no? Claro, ¿y cómo hacemos frente a toda esa información para que no nos anule y poder canalizarla de forma tal que la podamos convertir en algo, Claro. en una fuerza de cambio? Raro, ¿no? Justo ahora en elecciones decir fuerza de cambio. Pero ustedes me entienden por dónde voy. Sí, sí. Bueno, y por otro lado, algo que profundiza la ecoansiedad es sentir que lo vivimos en soledad. Entonces, hablar de estos temas, ya sea con amigos o con familiares, es clave. Y si tenemos amigos y familiares que no tienen esta problemática en agenda, buscar espacios donde se genera comunidad ambiental. Hay un montón de organizaciones como EcoHouse, Embajadores Verdes, Ahora Qué, Consciente Colectivo y muchas otras. Si quieren, después me preguntan por Ecointensa y se los paso, para que se puedan juntar, hacer debates, hacer voluntariado y de esa manera también entrar en acción. Y por otra parte, justamente tomar acción desde lo cotidiano, informarnos respecto de qué leyes necesitamos, la ley de humedales, la ley de envases y empujar para que salgan. Así como salió la ley de aborto porque un montón de gente impulsó esa ley de aborto o la ley de etiquetado frontal, podemos lograr lo mismo con leyes ambientales. Participar de las marchas, mañana va a haber también una marcha en el Congreso por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, así que se puede acompañar a la gente de Jujuy que sigue resistiendo a la reforma de Morales. Y por otro lado, como siempre decimos, modificar y accionar desde lo cotidiano los cambios de hábitos que ya hablamos 1000 veces para ser parte de ese cambio y poder transformar la energía negativa de la ecoansiedad en una energía de acción para generar ese cambio sistémico que necesitamos. Es Nati Macei, nuestra ecointensa, la que nos invita cada 15 días a pensar estos temas, que a veces aparecen en la agenda, a veces no, pero que claramente van a marcar la de la próxima generación. Gracias, Nati. A ustedes.